Mientras que vuelve nuestro Señor y nuestro Salvador victorioso, triunfante, Él está ya recibido en gloria después de hacer toda su obra aquí en la tierra. Dice la Escritura que fue ascendido y fue recibido en gloria y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y de ese trono nuevamente se levantará el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para venir a cosechar. Él viene a cosechar toda la obra que Él hizo hace 2000 años. Y en esto podemos ver la paciencia de nuestro Señor. Solamente 2000 años esperando algo que sembró. Él sembró su muerte en la cruz y su resurrección. Y todo esto lo dejó en el Evangelio, porque Pablo en su carta a los Corintios dice: porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4. Hay que tenerlo muy presente, subrayarlo, memorizarlo, porque este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió para nuestra felicidad, para nuestra satisfacción, para nuestro gozo, para nuestra realización personal. Claro, como añadidura el Señor nos da una vida nueva. Como añadidura el Señor nos revela su voluntad buena, agradable y perfecta. Por el hecho de ser hijos, hijas de Dios y tener su bendición, vamos a salir adelante, pero muy diferente a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros planeamos. Sí, cumplirá su propósito y su voluntad en nuestras vidas, pero lo que Dios tiene para nosotros, no lo que nosotros teníamos y queríamos que Dios nos... Señor, bendice mis planes, bendice mi voluntad que quiero hacer. Bendice esto y aquello que es mío. No es así, Señor, heme aquí. Yo acepto tu voluntad, te entrego la mía y quiero que me reveles tus propósitos, tus planes, y en Cristo los llevaremos a su realización. En el Evangelio encontramos esas palabras gloriosas de aquel ángel que le dijo a aquellas mujeres piadosas que fueron a la tumba el primer día de la semana y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es la única tumba vacía. El Señor Jesucristo resucitado, dice la Escritura que Dios nos ha dado ese mismo poder con el que resucitó a su Hijo. Tenemos que escudriñar las Escrituras y encontrar la riqueza de Cristo que está para nosotros, ese tesoro escondido, esas riquezas inescrutables de la sabiduría y el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición, su presencia. Estamos adorando desde que iniciamos. Hemos estado adorando, hemos estado buscando su presencia. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, precisamente cuando Él murió ahí en la cruz, en ese preciso instante en el que Él expiró, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender el Espíritu Santo que se había abierto un camino nuevo y vivo hasta la presencia misma de Dios, hasta ese lugar santísimo, donde nadie jamás había entrado. Y desde entonces, desde hace 2000 años, quedó abierto ese camino nuevo y vivo. Y estando aquí como creyentes, como hijos de Dios, podemos cada día y continuamente estar ahí en su presencia, porque en su presencia tenemos plenitud de gozo y delicias junto a Él para siempre.
Padre, te damos gracias porque no solamente perdonaste nuestros pecados, nos salvaste, nos diste la vida eterna, pero nos diste algo totalmente invaluable que es nuestra comunión contigo y con Jesucristo verdaderamente. Señor, llévanos a tener fe en tu palabra y que tu palabra nos dé fe para creer todo lo que está escrito, para apropiarlo en nuestras vidas, para estar viviendo esa vida abundante, esa vida en plenitud, esa vida que trae gloria a tu nombre. Creemos que resucitaste, pero no solamente como doctrina, como teología, pero también queremos que ese poder de tu resurrección esté en nuestras vidas diarias para poder estar venciendo el pecado, toda prueba, todo problema, toda necesidad, toda persecución, y poder estar viviendo vidas victoriosas, triunfantes, que te glorifiquen. En esto nos gozamos, danos la experiencia, danos a probar esto para que vivamos siempre buscando tu gloria y encontrar gozo, encontrar placer, encontrar satisfacción, encontrar, Señor, verdaderamente gozo en ello. Señor, bendícenos ahora. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú te revelas a nosotros, nos enseñas de ti. Gracias, Jesús, porque vienes y vienes pronto a cosechar esa gran siembra que hiciste hace 2000 años. Y como dice el Evangelio, enviarás a tus ángeles para cosechar y para separar el grano de la paja, Señor, y para traer juicio a todos aquellos rebeldes, aquellos que te rechazaron, aquellos que te dieron la espalda, aquellos que se unieron al anticristo para presentarte rebelión, agresión, rechazo, Señor, y vienes para juzgarlos, Señor, y nosotros te damos gracias porque eres justo y estamos contigo y de tu parte, y creemos que así tú lo harás y también traerás descanso a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, para continuar con nuestra serie que estamos llevando desde la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Nos quedamos en una parte crucial y vamos a entrar de lleno. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, parte segunda o parte B, hasta el 9. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos directamente a la enseñanza que nos da Dios a través de este pasaje. A cualquiera que sea la incertidumbre que podamos tener acerca de los errores que surjan sobre el tiempo de la manifestación de Cristo, el tiempo de esta revelación de su venida, no nos debe de confundir en que la venida del Señor es inminente. Esto no quiere decir inmediata, esto no quiere decir de aquí a una hora, como lo habían entendido los tesalonicenses en aquel tiempo, en aquella iglesia hace 2000 años. Esta ha sido la fe y la esperanza de todos los cristianos en todas las generaciones, en todas las épocas, en todos los siglos de la iglesia.
que la fe y esperanza también de los santos del Antiguo Testamento, todos los creyentes serán reunidos con Cristo para estar con Él y ser felices en su presencia para siempre. Mis hermanos, esto que hemos estado estudiando a lo largo de la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses es una palabra de Dios que debe de traer grande alegría, gozo, afirmarnos, darnos seguridad, renovar nuestra esperanza, levantarnos y decirle al Señor: Señor, heme aquí. Sí, Señor. Son las palabras que cada día y continuamente un hijo o una hija de Dios debiéramos decir: sí, Señor. Jesús es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, nos gobierna. Y si nos gobierna, le obedecemos, porque es nuestro Señor. Así es que el estar hablando, no se enfoquen equivocadamente en el juicio, en el castigo que traerá a los incrédulos, a los rechazadores. Si tú tienes al Espíritu de Dios, porque eres salvo, estarás de parte de Dios. Cuando Él venga a juzgar, juzgará a esas personas que pisotearon al nombre del Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hicieron afrenta, resistencia al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo. Y Dios viene a juzgarlos. Pero no nos enfoquemos tanto en eso como en nosotros, como iglesia, como cristianos, que en este tiempo, como cantábamos, mientras que el Señor viene, mientras que le esperamos, dice nuestra alma: todo está bien. Todo está bien, Señor, todo está bien porque tú estás con nosotros, tú estás conmigo, todo está bien. No importa qué pase, qué pruebas, qué dolores, qué sufrimientos, todo está bien, Señor. Así es que debemos creer firmemente la segunda venida de Cristo, independientemente de las diferentes interpretaciones. El Señor viene, y eso sí es claro, y la Biblia lo dice. Así es que esperemos esa venida del Señor, creámosla, y como dice también Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que viene, se purifica a sí mismo, como Él es puro. El creer esta verdad de su venida tiene poder en nuestras vidas para actuar, no solamente para estar expectantes, anhelosos, deseosos, pero también para estar activos, para estar trabajando, para estar obedeciendo, para estar sirviendo, para estar haciendo, para estar llevando mucho fruto, porque en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Así es que una vez que creemos firmemente en esta segunda venida de Cristo, pero vemos cómo los tesalonicenses estaban precisamente ante el peligro de cuestionar la verdad. Ese es el peligro de perderte en el estudio, en ver las diferentes posturas de unos y de otros, como los tesalonicenses, o de oír algunos que puedan decir, pues el Señor dijo que venía hace 2000 años, no ha venido, así es que no es mentira, no es verdad, y empiezas a oír voces equivocadas y puedes verte como los tesalonicenses en el peligro de cuestionar la verdad o certeza de esto por estar equivocados en cuanto al tiempo. No nos importa el tiempo, nadie lo sabe, la fecha, la hora, nadie lo sabe, no hagas caso de esto. Y eso no es lo importante, lo importante es que el Señor viene, que lo creamos. Basta con que nosotros sepamos que nuestro Señor vendrá y recogerá a todos sus santos a Él, o sea, los va a recoger a Él, para estar con Él en ese compañerismo, en esa comunión
constante por siempre, en su presencia, por la eternidad. Así es que aquí se da una razón, el apóstol Pablo da una razón del por qué ellos no debían esperar la venida de Cristo como inmediata. Y Pablo da dos argumentos que los tenemos que estudiar, conocer. El primero es que tendría que haber una gran caída. La apostasía también la pudiéramos nombrar como caída. Es una caída de mucha gente en las iglesias cristianas. Van a caer de su lugar, van a caer de su posición porque nunca fueron verdaderos cristianos, nunca nacieron de nuevo. Ellos se bautizaron, ellos están en ministerios, ellos participaron como miembros de la iglesia, sin embargo nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron regenerados, nunca sus corazones fueron cambiados, nunca su mente fue renovada, pero se creyeron a sí mismos o les hicieron creer, porque hemos dicho, y lo vuelvo a enfatizar, que ningún creyente verdadero podrá apostatar, podrá rechazar a Cristo. Así es que los que caen son los que eran supuestos cristianos. Hay mucha membresía nominal en todas las iglesias cristianas del mundo. Gente que hizo una oración del pecador o de salvación, que levantó una mano, que pasó al frente. Creo que ayer veía un reportaje o algo donde un pastor predica el evangelio y hace un llamamiento al final para que el pecador se arrepiente y venga a Jesús, y insiste mucho a que se levanten y se arrepientan y vengan y pasen y todas estas cosas que tú sabes, y tenía ya listo un bautismerio o así para bautizarlos, y así como pasaban al frente los bautizaban en ese mismo instante. Si realmente, cuando tenemos que tener cuidado porque la salvación es de Dios, nosotros no podemos manipular la salvación, nosotros no podemos forzar situaciones para hacerte sentir mal y que pases y aún así bautizarte sin ver que realmente hayas sido convencido por el Espíritu Santo de tus pecados, de tu condición perdida, y que en verdad manifiestes ese arrepentimiento y esa fe en el Señor y ese volverte a Dios y entregar tu vida, y aún desde ese momento que naces de nuevo empezar a manifestar el fruto del Espíritu Santo, en fin, para que vean. Y así en muchas iglesias hacen un sinfín de cosas donde hacen creer a la gente que ya son salvos, que ya son miembros, y no es así. Entonces, toda esa gente que lamentablemente es masiva, son millones, caerán en el tiempo de la apostasía. Por eso es importante y hay que darle gracias a Dios y hay que orar por nuestra iglesia y toda iglesia cristiana para que realmente esté fundada, arraigada en la palabra de Dios, porque es la única fuente del conocimiento de Dios, de su revelación, de su voluntad para nosotros y para su iglesia. Así es que el hombre de pecado no solo practica el pecado, también promueve y comanda el pecado y la maldad en los demás. Es el hijo de perdición porque está dedicado a una destrucción cierta. Es el hijo de perdición porque ya está consignado a esa perdición final. También vemos aquí cómo Dios estuvo en vamos a ver aquí, que a pesar de que había sin duda falsos profetas en los días de Pablo, la iglesia en su mayor parte estaba unida en las verdades de la palabra de Dios. O sea, había falsos maestros, había rumores, había cosas de que el Señor ya había venido y tal, pero independientemente de eso, la iglesia en aquel tiempo, todos los cristianos sí estaban unidos en las verdades de la palabra de Dios. Si tú te encontrabas con un cristiano en aquel día, en aquel tiempo, sabías que esa persona creía en la palabra
de Cristo. Esa persona, ese cristiano sabía que la palabra de Dios, toda la Escritura era inspirada por Dios y útil para enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos en justicia. Esa persona sabía que la palabra de Dios era inerrante, era infalible, era toda suficiente. Lo sabía cada cristiano de aquel tiempo con respecto a la palabra de Dios. También esos cristianos, cuando tú platicabas con ellos, sabían acerca de la salvación por fe en Cristo, que no era Cristo más la Virgen, Cristo más los santos, Cristo más las obras, Cristo más penitencias, sufrimientos, Cristo más nada, Cristo solo. ¿Sí? Nosotros creemos en las 5 solas de la Reforma, que son solo Escritura. Creemos solo en la Biblia como palabra de Dios, inefable, inerrante, toda suficiente, la única fuente del conocimiento y revelación de Dios y de su voluntad. ¿Sí? Solo fe. Creemos que es solamente por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino a morir ahí en la cruz, tomando nuestro lugar, cargando nuestros pecados, recibiendo la ira, el juicio de Dios por nuestros pecados, muriendo para pagar por ellos, salvarnos y resucitar al tercer día. Creemos también solo en la gracia, que es por gracia, es decir, esto es un favor inmerecido de Dios. Nunca mereceríamos el que Dios se haya dignado fijarse en nosotros, que nos haya querido elegir, que nos haya querido traer a Cristo en arrepentimiento y fe. Es gracia, por gracia sois salvos, es el favor de Dios inmerecido. Solo Cristo también, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, nada más, y solo para la gloria de Dios. Todo lo que podamos hacer y vivir como cristianos es todo para la gloria de Dios. Esto lo sabían estos cristianos de Tesalónica hace 2000 años, pero fíjate lo que te voy a decir. Esto que acabo de mencionar ciertamente no es verdad el día de hoy, aquí en nuestro tiempo, en las iglesias cristianas. Vivimos en tiempos de incredulidad cristiana. Gente que dice ser cristiana y sin embargo niega la deidad de Cristo. Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es ese verbo que era en el principio y que era con Dios y que era Dios y que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y que la obra que Cristo hizo, nadie jamás, ni los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y más, podían haber hecho jamás. La obra que Cristo hizo fue una obra única, una obra perfecta. Él nació por obra del Espíritu Santo en la Virgen María para nacer sin pecado. Es el único hombre que ha nacido en este mundo, en toda la historia, sin pecado, sin mancha, santo, justo y perfecto, porque nació por obra del Espíritu Santo, sin heredar el pecado. Por lo cual estuvo cualificado para ofrecer ese sacrificio santo, justo, perfecto a Dios, aceptable por Dios por los pecados. Entonces nadie jamás podría haber hecho la obra, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por el pecado y los pecadores. Así es que también la inspiración de la Biblia. Hoy mucha gente dice, bueno, pues sí, parece que sí, pero yo he oído que como que tiene errores, he oído como que no está todo bien, como que hay contradicciones y finalmente estás ahí en ese rollo metido y no tienes una fe. Te voy a decir algo bien importante.
La única manera en que tú puedas estar totalmente seguro de que la palabra de Dios que tienes ahí en tu mano es la Biblia, la palabra de Dios inspirada, es que tú tengas una experiencia personal con este libro. Porque vendrán tiempos, ahora mismo está ya escrita y está por difundirse la Biblia políticamente correcta. Es una Biblia equivocada, una Biblia que no es la Biblia, y todo el mundo la aceptará. Y muchos se irán en esa corriente, y la única salvedad, como les digo, será que tú tengas un testimonio personal con esta Biblia, que un día te predicaron, que un día te hablaron, te anunciaron, creíste, tus pecados fueron perdonados y tú lo sentiste, tú lo viste, fuiste librado, vino paz como nunca, tu vida cambió, fue hecha nueva, tu mente, en verdad todo empezó a suceder, cosas nuevas, y empezaste a ser libre, ya no eras esclavo de tus pecados, de tus pasiones, de tus adicciones, y empezaste a manifestar el fruto del Espíritu Santo, empezaste a tener en verdad un compañerismo con Dios, una comunión. La gente conocida, tus familiares, amigos, compañeros, todos ellos empezaron a ver que verdaderamente tu vida era nueva, transformada, cambiada. Entonces, una vez que pasa todo esto, tú dices, eso sucedió por este libro. Si todo el mundo me dice que este libro no es la palabra de Dios, a mí no me importa. Este libro es la palabra de Dios, porque este libro me cambió a mí. Si no fuera la palabra de Dios, no me hubiera salvado, no me hubiera transformado, no me hubiera cambiado, no me hubiera hecho nuevo, no me hubiera llevado a vivir la vida que yo estoy viviendo para Dios, en la cual mora el Espíritu, y el Espíritu ha dado testimonio a mi vida que soy hijo de Dios y estoy siendo guiado por el Espíritu y conozco la voluntad de Dios y es buena, agradable y perfecta, y estoy llevando fruto, el fruto del Espíritu y frutos de salvación, dignos del arrepentimiento verdadero. ¿Y quién te puede mover de ese testimonio? Nosotros estuvimos en España en el 82 predicando el Evangelio, y nos visitaban creyentes de nuestra iglesia en México que hacían viajes por allá, y claro que buscaban hacer contacto pues, para compartir. No es fácil estar solos en otro continente. Y nos visitaban, y nos visitó una creyente de años en Cristo, se estaba discipulando en un grupo muy importante con un maestro de la Biblia excelente. Y resulta que estando allá en España, en Madrid, la invitaron unas familias ahí encumbradas de la sociedad de Madrid. Y una vez que le habían preparado una cena increíble, era casi un palacete, como le llaman allá, es un palacio pequeño. Hay muchos, hay títulos de nobleza, de repente tú te encuentras con un noble ahí, ¿verdad? Un príncipe, un duque, en fin. Entonces así, era una familia de este tipo, y le prepararon una cena increíble, muy ostentosa, y después de cenar le dijeron que queremos que vengas acá, y la llevaron a una sala muy íntima. Y había ahí una vitrina, y le dijeron, te vamos a enseñar algo que no sabes. Ella, como buena cristiana y discípula, llevaba su Biblia, y le dijeron, mira, esa Biblia que tú traes ahí en tu mano no es la Biblia. Nosotros te vamos a mostrar cuál es la Biblia verdadera. Y la tenían en esa vitrina muy lujosa, muy elegante, con llave, la abrieron, la sacaron, mira, esta es la Biblia verdadera. Y fue tan impresionante que esta discípula fue totalmente movida fácilmente de su fe en la Biblia, la palabra de Dios que ella traía en su mano, de tal manera que después de terminar ahí salió así totalmente debilitada, confundida, y fue exactamente a visitarnos en esa misma ocasión, ese mismo día, y llegó así casi deshecha y nos platicó esta experiencia.
Y precisamente fue lo que le dije, oye, a ver, vamos, siéntate, tranquilízate y vamos a platicar. Y ya empezamos a platicar, le dije, oye, esta Biblia que tú tienes es en la que te predicaron, en la que te anunciaron a Jesús como el Salvador, ¿sí? Y tu vida fue transformada, tu vida cambió, tu vida fue hecha nueva por Dios. Empezó a venir cambios, frutos. Dijo, sí, me sentí muy bien, era otra persona. Yo sabía que estaba Dios conmigo, el Espíritu se manifestaba y tal. Le digo, entonces, ¿por qué dudaste? Entonces, tenemos que tener una experiencia personal, cada uno de nosotros, con esta palabra. Si no, vas a ser movido fácilmente de tu fe y podrás aceptar otro libro que no sea la Biblia. Así es que vemos aquí en este pasaje, versículo 4, dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, algo que vemos aquí es que dice que se va a entrar en el templo y se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios. ¿Cuál templo? ¿A qué templo se está refiriendo? Bueno, es el tercer templo. Un templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo y que hoy hay muchos anuncios. Tú te puedes meter a muchas páginas judías y están avanzando increíblemente con rapidez, ya tienen toda la vestimenta de los sacerdotes, los utensilios que se requerían para los oficios marcados por la ley, los instrumentos de música. Acabo de leer la última información, la última noticia, que ya habían terminado de hacer el altar del sacrificio y ya están por reconstruir este templo, y ese templo es precisamente donde se va a sentar el anticristo, que es lo que está diciendo aquí el versículo 4, y vamos a hablar algunas cosas, pero le doy gracias al Señor de que por su Espíritu nos lleva a enfocarnos en lo esencial. Yo no dispondría de tiempo para estar hablando de cosas que no son las esenciales. Y Pablo también, porque Pablo lo va a decir aquí adelante, en el versículo 5, dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea, Pablo había ocupado mucho tiempo en el tema del regreso de Cristo con esta iglesia. Es evidente que había ampliado y profundizado este tema con ellos claramente. Dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea, yo les dije muchas cosas. Sin embargo, Pablo, como vemos aquí, no está hablando de quién es. A lo mejor ustedes están esperando que el pastor diga quién es. El anticristo, a lo mejor viniste por eso, no te voy a decir porque Pablo no lo dice. No es lo importante saber quién es y cómo se va a manifestar y en dónde y cuándo y de qué manera y todas estas cosas y todo lo que oyes por ahí en las páginas. No es lo importante, vamos a enfocarnos en lo importante. Entonces aquí se refiere a la rebelión contra Dios promovida por el anticristo en los últimos días. Nosotros tenemos que saber qué es eso, la manifestación de este hombre de pecado, de este inicuo, de este hombre sin ley. Es una rebelión contra Dios promovida por el anticristo en estos últimos días, este hombre de pecado. Y Pablo asegura el surgimiento de un dictador mundial. El hombre de pecado, el hijo de perdición, no habla de un sistema mundial, sino de alguien que encabezará un sistema mundial. No es lo mismo.
Este gobernante mundial recibirá el poder del diablo y unirá a las naciones de Europa en una confederación, que son los 10 cuernos de la estatua de Daniel, capítulo 7, por si alguno no está muy familiarizado con la escritura, te puedes ir al libro de Daniel, capítulo 7, y dice que había 7 cuernos, que son las 10 naciones de esta confederación europea. Así es que el anticristo será el adversario de Cristo. Este es el significado exacto de su nombre. Adversario de Cristo, se opondrá a Cristo y a cada cosa que Cristo representa, como el amor, la misericordia, moral y justicia. En cambio, llevará al mundo a vivir una vida de inmoralidad, de injusticia, egoísmo e indulgencia, y especialmente en el tratamiento de aquellos que profesan el nombre de Cristo. Como les decía, que están en iglesias cristianas en el mundo y que con todo este tipo de tentaciones ellos abandonarán su lugar porque nunca fue verdadero, no fue un lugar que ocupaban como personas verdaderamente nacidas de nuevo, regeneradas, etc. Entonces, dice que se exaltará a sí mismo, se pondrá a sí mismo por encima de todos los pueblos se someterán a él, o de lo contrario sufrirán las consecuencias. Esto lo dice la Biblia claramente. A través de los siglos se han sugerido varias interpretaciones, pero el contexto y el lenguaje indican que el hombre de pecado es una persona real que hará las cosas que aquí se le atribuyen. El hijo de perdición, el hijo de destrucción, se refiere a aquel que será destruido. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor Jesús aplica este nombre a Judas Iscariote cuando está orando al Padre y le dijo: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Este hijo de perdición era Judas. Es el único que se perdió. ¿Sí? Entonces, hay una aplicación aquí a ese anticristo que es hijo de perdición. Les voy a decir rápidamente el programa como aparece aquí literalmente. Fíjate bien. El programa es como sigue. Número 1, el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, el anticristo empezará a subir al poder de una manera pacífica, porque primero se va a manifestar como un líder mundial, 3 años y medio, pero luego en la segunda parte se manifestará como lo que es el anticristo, etc. Número 3, unirá a Europa y hará un pacto de 7 años también con Israel para proteger a esta nación. Número 4, después de 3 años y medio romperá el pacto e invalidará a Israel. Número 5, abolirá toda religión y se colocará a sí mismo para que se le adore. Apocalipsis 13. Número 6, al final del poderío de 7 años de tribulación o día del Señor, Cristo volverá a la tierra y destruirá al anticristo y su sistema. Es lo que nos dice la Escritura como la abominación desoladora de Daniel 11:31 o Mateo 24:15, dice: se manifestará cuando el anticristo se siente en el templo. Tiene que estar construido este templo, tiene que estar acabado, va a entrar el anticristo y se va a sentar en el lugar de Dios como Dios, y eso es la abominación desoladora. El movimiento de la apostasía pronto tendrá su líder, o sea, toda esa apostasía de la que ya hablamos, que será masiva, no solamente será una apostasía, un gran número de gente, millones de apóstatas, pero también van a tener un líder que se llama el hombre de pecado. Así es que es importante observar en conexión a esto que así como la apostasía no será meramente pasiva, sino activa. No solo un renegar, sino también una rebelión contra Dios y su Cristo. Así también el hombre de pecado será un activo y agresivo transgresor.
a este hombre que también se le llama sin ley, el hombre sin ley, el hombre de pecado, el hombre de perdición, pero también el hombre sin ley, no se le llama sin ley porque nunca oyó la ley de Dios. No se le llama así porque nunca oyó la ley de Dios, sino precisamente porque abiertamente la desafía. Es un hombre sin ley, es decir, él no reconoce ninguna ley, ni la ley de Dios, ni ninguna ley. Por eso es el hombre sin ley. Es importante observar esto. Pablo menciona al anticristo no para que podamos, fíjense bien, esto es lo que yo quiero enfatizar. Aquí Pablo, cuando está mencionando al anticristo, no lo hace para que podamos reconocerlo específicamente, sino para que podamos estar preparados para hacer frente a todo lo que amenace nuestra fe. Eso es lo más importante, porque tú pudieras perderte en mucha información que hay por aquí y por allá para ver que parece que es, sí, y prefiero no mencionar nada. Pero ustedes que son cibernéticos, que estamos en una era cibernética, sé que han oído y visto mucho y hay mucha especulación y todo eso, pero es eso, especulación. Entonces, mira, te puedes pasar horas diarias viendo videos y mensajes y notas en quién va a ser y que parece que es el hijo del... y el yerno de un presidente. Ya me acerqué un poquito, pero no sabemos. Entonces ahí estás especulando y pasas horas diarias constantes, ya llevas un mes, llevas 3 meses y estás perdido en esto y sin embargo no te estás preparando para aquellas cosas que puedan amenazar tu fe. Entonces eso es lo importante, que tú estés creciendo en Dios, como dice Pedro en su segunda carta, así termina, para que crezcamos en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la recomendación del apóstol Pedro al terminar su segunda carta, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es estar creciendo cada día más y más, leyendo, estudiando, memorizando, meditando, orando, creciendo en tu comunión, buscando vivir puro, victorioso, santo, irreprensible, trayendo gloria a Dios, siendo usado por Dios grandemente para estar llevando fruto, para estar impactando, estar influyendo, y esto te va a guardar para que de aquella cosa que pudiera amenazar tu fe. Porque si alguno está firme, mire que no caiga. O sea, en ningún momento nos podemos dormir en nuestros laureles, dice el Señor, ¿verdad? No dice esto que dije yo, sino lo primero. Entonces, si nuestra fe es fuerte, pero una fe fuerte no viene de la nada, una fe fuerte viene por alimentarla en la palabra, y luego el Señor traerá pruebas para fortalecerla, para que siga creciendo. Entonces, si nuestra fe es fuerte, no tenemos por qué temer lo que esté por delante. Quien sea el anticristo, cuando se manifieste, como se manifieste, lo que proponga, lo que sea, no nos importará porque tú estás firme en tu fe. Así es que eso es lo importante. Entonces, sabemos que este hombre sin ley ya ha sido vencido por Dios, es lo que también tenemos que saber, que se va a manifestar, va a ser de las suyas, pero ese hombre que se va a manifestar ya está vencido por Dios. No importa cuán poderoso llegue a ser o cuán terrible parezca nuestra situación que estamos viviendo por lo que Él está haciendo, decidiendo, Dios está en control de todo y será victorioso sobre el anticristo. Nuestra tarea es entonces estar preparados para el regreso de Cristo y extender el Evangelio para que aún más personas también estén preparadas, porque eso es lo otro, no solamente estar preparados nosotros, pero estar anunciando, predicando, compartiendo el Evangelio con unos, con otros, con todos, para que esas personas que nos escuchen, especialmente seres amados, amigos, compañeros, también puedan estar preparados
para la manifestación del Señor Jesucristo primero cuando venga, aunque antes de que venga el Señor se manifestará la apostasía y este inicuo hijo de perdición, hijo de pecado, hombre de pecado. Muy bien, vamos adelante. El hombre de pecado es un hijo de perdición y sufre total derrota cuando Cristo aparece en las nubes del cielo. Esto es lo que sí dice la Biblia, lo tenemos que saber, lo tenemos que creer, tenemos que gozarnos. Así también como la bestia que sale del mar y va a perdición, según nos habla Apocalipsis 17:8. Así es que este pasaje que estamos viendo aquí del capítulo 2, versículos 3 y 4, él es el hombre de pecado. La palabra pecado se traduce mejor en este contexto como desorden. Entonces, es decir, el anticristo será el hombre del desorden, el hombre que será la personificación del desorden o total rebelión contra Dios. Hará todo lo que pueda para dirigir una sublevación universal contra Dios. Hará todo lo que pueda para alejar de Dios a todo hombre, mujer y niño. Las Escrituras no están refiriéndose a anticristos en plural, sino al anticristo más infame de todos, al único anticristo. No confundamos el contexto de Primera de Juan, que dice que si alguno no confiesa que Cristo es venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Ese es otro contexto, no lo confundas. Aquí estamos hablando del anticristo, no de anticristos, plural. Así es que piensa en los malos hombres de la historia. Yo sé que aquí hay mucho historiador. Leen la historia, les gusta. Si nos vamos a la historia y vemos todos los malos hombres de la historia, piensa que la maldad de ellos no será en comparación para nada con la del anticristo. Piensa en la maldad de los asesinos masivos como Hitler, Stanley, como muchos más que tú puedas conocer. Otros dictadores que a lo largo de la historia han masacrado a millones, no se compara con ninguno de ellos. El hombre de pecado es el adversario de Dios, de la ley de Dios, del pueblo de Dios, etc. Como tal, nos recuerda de inmediato a su maestro, Satanás, quien es el gran adversario. O sea, el anticristo no es Satanás personificado, encarnado, no, pero sí tiene a Satanás como maestro y sí tiene el espíritu de Satanás, pero no es Satanás encarnado como algunos podrían pensar o haber aceptado esto por ahí. Entonces, es muy estrecha, mis hermanos, la relación con esta actividad opositora, y resalta el hecho de que este adversario que aparecerá en el tiempo del fin se exalta contra todo lo que es llamado Dios o recibe adoración. Reconoce solamente un Dios, ¿sí? A saber, Él mismo. De ahí que se sienta en el santuario, como ya leímos. Así es que ellos, los creyentes de Tesalónica, lo entendieron como una profecía referente a una persona definida que viviría en la tierra al final de la historia y que sería totalmente derrotada por Cristo a su regreso. Es otra cosa que también Pablo nos está mencionando con toda claridad, que este anticristo, una vez que haya terminado su labor que él quería hacer, será derrotado totalmente por Cristo en su venida. Ni siquiera va a haber batalla, no se van a ir al segundo round. O sea, dice que tan pronto se manifieste el Señor, con el aliento de su boca,
va a ser aniquilado, destruido totalmente con todos sus seguidores, que eran de todas las naciones del mundo, que los había engañado. Así es que esto lo entendieron perfectamente los creyentes de Tesalónica. La iglesia no debió jamás haberse apartado de esta interpretación, y tú y yo tampoco lo debemos de hacer. Vamos al versículo 5. ¿No os acordáis, dice Pablo a ellos, cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía eso? Acuérdense, vimos este tema, lo vimos ampliamente, lo vimos profundamente, yo les hablé, acuérdense. Pero fíjense algo importante, no les dice Pablo, yo les dije de esto, sino os decía esto. O sea, era algo, no fue de una clase, de un momento, sino continuamente habló profusamente de este tema, a que quedara claro, y así quedaron todos estos creyentes, y ahora Pablo tiene que hacer ese énfasis en esta segunda carta con esto. Y de alguna manera, como tú te puedes dar cuenta, esto es una reprensión, pero suave. Alguien, en una ocasión escuché a Jeff Porswell, que es el director de teología de la Iglesia Gracia Soberana, y me gustó mucho porque cuando vemos a Pablo en sus cartas y vemos que es un tremendo líder y que es fuerte en sus cartas y hablaba la verdad de Dios y tal, si pensáramos un día en estar cerca de Pablo, a lo mejor nos daría como temor estar ahí al lado de Pablo, ¿no? Porque sientes que tiene ojos de rayos X, ¿verdad? Y te va a poder ver tu interior y va a ver ahí muchas cosas, o simplemente te va a intimidar la personalidad que tenía Pablo, pero no es así. Pablo era tierno, Pablo era amoroso, Pablo era una persona que manifestaba en verdad el fruto del Espíritu, la vida de Cristo. Tenía paciencia, era condescendiente, era misericordioso, etcétera también. Así es que podría alentarte mucho, enseñarte, animarte, más que sentirte abrumado ante su presencia. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es: si vosotros, hermanos tesalonicenses, reflexionando más a menudo y más seriamente sobre lo que tantas veces os repetí estando todavía con vosotros, no estarían tan confusos en cuanto a este asunto y no habríais llegado a estar tan agitados y tan perturbados como ahorita lo están manifestando, ¿sí? Así es que, mis hermanos, evidentemente esta doctrina concerniente a asuntos tales como la apostasía, de la que hemos hablado y todavía hablamos un poco más, el hombre de pecado, la venida de Cristo y el arrebatamiento, había recibido una atención más que regular en la predicación a los creyentes de Tesalónica. ¿Sí? Porque Pablo les dice, acuérdense cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto, no dice y os lo dije, sino os decía esto. Pablo fue muy amplio en todos estos temas que estoy mencionando en el contexto. Así es que la importancia del regreso de nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor, la gran apostasía y el surgimiento del anticristo no pueden pasarse por alto. Las Escrituras declaran enfáticamente que son acontecimientos que sucederán. No nos confundamos en las voces, en lo que oímos y dicen. Mantente, como dice Pablo a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. ¿Sí? Hay que persistir en lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, lo que dice la Escritura, y es algo que hoy el Señor enfatiza y nos habla a todos nosotros. El Señor, amada iglesia, el Señor regresará
para reunir a su pueblo en la ocasión más espectacular y gozosa de toda la historia de la humanidad. El terrible gran día del Señor vendrá sobre la tierra. Los inconversos, los que no conocen al Señor, los que no han nacido de nuevo, los que su corazón no ha sido cambiado, los que no han sido regenerados. Quiero decirlo de diferentes maneras para que conozcas, para que te identifiques, o sea, con ellos, quiénes son. Los que se hayan rebelado, los que hayan ignorado y rechazado a Cristo, tendrán que soportar la justicia del Señor. Dios es justo. Cristo viene a juzgar a los que no creyeron en la justicia de Dios, manifestada hace 2000 años a través de Jesucristo. Jesucristo, el cual se nos predica a través del Evangelio, es la justicia de Dios por la fe en Él. Así que todo aquel que no puso su fe a lo largo de estos 2000 años y en ese Evangelio que como nunca se está predicando, anunciando, proclamando y llevando por todas partes, entonces recibirán ese juicio de Cristo en ese día. La tierra será testigo de la gran apostasía. Millones le darán la espalda a Cristo. La idea es esta, mis hermanos. El final de los tiempos viene sobre el mundo, por lo tanto hay que enseñar a todas las personas para que algunos puedan salvarse todavía y puedan escapar, ¿sí?, de las consecuencias de este juicio que viene a la tierra. La tribulación de los últimos tiempos es por lo que, fíjate bien, es peor que lo que usualmente los hombres han sufrido en la tierra. O sea, el Señor Jesucristo dijo que nunca había habido ni la volvería a ver una tribulación como esta. Así es que voy a avanzar para que veas a qué nos estamos refiriendo. Es indecible, es indescriptible lo que va a suceder si tú ya eres una persona que la gracia de Dios vino a ti y el Señor, esa gracia te llevó a los pies de Cristo. Y digo a los pies de Cristo no como cliché, sino a los pies de Cristo porque llegaste convicto de pecado, arrepentido, deseoso de rendir tu vida al Señor, entregársela, que la aceptara y que a partir de ese momento Él fuera tu Señor y tu Salvador y Él tomara tu vida y la pudiera transformar conforme a su voluntad, ¿sí? Todo esto. Entonces, eso es lo que Dios está esperando y tú tienes que, si ya eres una persona que ya tiene esa experiencia de salvación, de esa regeneración, de esa presencia del Espíritu en ti, gracias a Dios. Fue inmerecida, igual que en mí. Debemos estar llenos de gratitud, de agradecimiento, de acción de gracias y estar meditando en esto continuamente para que no dejemos de estar agradecidos con el Señor por tan gran perdón, por tan gran salvación que no merecíamos para nada jamás. Pero entonces ahora piensa en tus amados. Piensa en tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, un tío, una tía, un hermano, un primo, un sobrino, un jefe de trabajo, un compañero, piensa en personas que tú sabes que no están preparados, que no conocen al Señor, que no están listos, que están viviendo totalmente. Yo creo que sí saben qué pasó ayer, ¿verdad? ¿No saben qué pasó ayer? ¿Qué día se festejó? Se celebró el orgullo de los gays.
Y revisando yo un poco ahí una nota, lleva casi 47 años que se fundó esto. Pero tú ves algunas fotos y son masivas. Es terrible ver esas fotos. La fotografía estaba llena de hombres y mujeres homosexuales, lesbianas y más, ¿verdad? Y ya es mundial, así que son millones y va a crecer y va a crecer. Pero ese es un sector, por así decirlo, pero hay criminales, hay homicidas, hay secuestradores, hay violadores, y así también creciendo y todo, y llega un momento en que ya es imposible vivir. Y entonces no queda más remedio que venga el Señor y traiga juicio. Ayer habíamos ido a festejar a Pancho, un creyente de nuestra iglesia, que gracias a sus oraciones salió bien de la operación y se está recuperando, ya está muy bien. Y ayer también cumplió años, 57 años, así que fuimos ahí a estar con él, algunos de aquí de la iglesia. Y cuando regresábamos precisamente, y veníamos todo lo que es Javier Mina, desde allá, desde donde sopla el viento a la vuelta. Y Guadalajara es una ciudad bien cristiana porque las calles se van convirtiendo. Javier Mina y luego Juárez y luego Vallarta, ¿sí? Bueno, veníamos por toda esa avenida y de repente que empezamos a ver ahí hombres y mujeres disfrazados y medio desnudos, y dijimos, oye, ¿qué es esto? Y conforme íbamos avanzando hacia la Minerva, más y más y más, y luego me metí hoy a las noticias a ver qué había habido, y es terrible, y es mundial. No sé, se festeja el 28 de junio, y no sé por qué ayer lo festejaron en México, eso sí no lo sé ni me interesa, pero la fecha oficial es el 27 de junio a nivel mundial. Pero es terrible, por lo que estoy diciendo aquí ahora. Eso es darle la espalda a Cristo, es gritarle, mira Dios, aquí estamos y somos muchos. ¿Y qué? Nos debe de doler, nos debe de también, por eso les digo, estar de parte de Dios y decir Dios no. Y aún así orábamos y le decíamos, Señor, ten compasión, misericordia, pero que se arrepientan. Porque si no, viene juicio. Tienen que arrepentirse. Y hay un tiempo, y el tiempo es de Dios, no cuando ellos quieran y nosotros querramos, etcétera. Entonces, la idea es esta, mis hermanos, el final de los tiempos viene sobre el mundo, por lo tanto hay que enseñar a familiares, amigos, compañeros, para que algunos también puedan, les decía, salvarse, escapar de este juicio que viene a la tierra inminente. La tribulación de los últimos tiempos es peor que cualquier cosa que los hombres hayan sufrido jamás en la tierra, y si ustedes no están muy familiarizados, pueden abrir el último libro de la Biblia, Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, lo pueden leer luego en su casita, muchas veces a gusto. Y recuerdo que cuando Gerardo, mi hijo, tenía como 10 años, entré a su recámara y estaba leyendo la Biblia y le pregunté, oye, ¿cuál es el libro que más te gusta? Y como que entiendes algo, dice, el libro que más me gusta y entiendo es Apocalipsis. Le dije, déjame ir por mi Biblia y mi cuaderno para que me expliques, ¿no? Porque... Pero así dijo, es el que más me gusta y el que más entiendo. Bueno, ahí está ese libro, esos capítulos del 6 al 18, y vamos solamente a los versículos 6 y 7. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hasta aquí vamos a llegar hoy porque quiero hablar algunas otras cosas y prefiero ampliar y profundizar que avanzar mucho. Entonces, en este momento hay cierto poder,
los creyentes tesalonicenses ya lo sabían. Es lo que dice Pablo. Quisiéramos transportarnos allá con ellos y, oye, ¿cuál es la cosa? ¿Verdad? ¿Qué les dijo Pablo? ¿Por qué dice aquí Pablo que, y ahora vosotros sabéis? Los creyentes de Tesalónica sí sabían lo que al presente lo detenía, pero no está revelado, no está dicho de una manera clara, y hay muchas posturas de grandes eruditos bíblicos que discrepan, es decir, que tienen diferencias en esto. Así es que en este momento hay cierto poder que detiene al anticristo e impide su aparición. Sin embargo, nos dice la Escritura que llegará el momento en que este poder que lo detiene será quitado. Entonces el anticristo será revelado al mundo. Tengan en cuenta que no se identifica a este poder quién es, qué es, no se identifica. Los creyentes de Tesalónica sí sabían que era lo que al presente lo detiene, nosotros no. Incluso los mejores eruditos bíblicos, como les decía, difieren, no obstante, observen 3 aspectos sobresalientes que nos pueden ayudar. Número 1, la frase usada es importante, es quitado de en medio. Fíjate bien, es quitado de en medio y no arrebatado o sacado. Nomás es quitado de en medio, puesto a un lado. Eso es importante. Hay una gran diferencia. El poder que detiene al anticristo será puesto a un lado, no quitado o sacado. Es importante enfatizarlo. Entonces, a un lado para dejar que el anticristo aparezca, pero que siga obrando en el mundo ese poder que fue solamente quitado de en medio, pero no sacado del mundo. Cualquiera que sea este poder que lo detiene a la manifestación del anticristo, todavía está presente en el mundo obrando el bien. O sea, eso que al presente lo detiene tiene que ser un poder muy grande, un poder muy fuerte, porque está impidiendo que el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, se manifieste, ¿sí? Entonces hay que estar enfatizando en algunas cosas. Número 2, dicho poder, que es ese poder lo que detiene al presente para la manifestación del anticristo, o sea, dicho poder es tan fuerte, fíjense bien, que controla los acontecimientos de la historia de la humanidad. Es decir, que el poder puede decidir el día exacto en que se hará a un lado para dejar que el anticristo aparezca. Es interesante ese postulado. Y por último, no es el poder de Dios mismo. El poder de Dios y su obra contra el pecado es la idea de este pasaje. ¿Sí? Es difícil imaginar que el poder que refrena sea otra cosa que el Espíritu de Dios en la tierra. En las Escrituras se usa tanto el pronombre masculino como el neutro para hacer referencia al Espíritu Santo. Esto lo vemos en el Evangelio, y además se le presenta el Espíritu que refrenaba el mal en el Antiguo Testamento, cuando el Señor en Génesis 6 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Sí? O sea, lo que estaba refrenando la maldad en el tiempo de Noé, los antidiluvianos, era: el Espíritu de Dios no contenderá conmigo, dice, con el hombre para siempre. Entonces vemos cómo es el Espíritu que estaba refrenando el mal en el Antiguo Testamento. Pero bueno, la civilización todavía tiene un barniz de decencia a través del cumplimiento de la ley, la educación,
la ciencia y la razón. Fíjate bien, si tú tomas esto que acabo de decir, te quedas un poquito, lo reflexionas y tú dices, oye, imagínate si todavía nuestra civilización está tomando en cuenta la ley, la educación, la ciencia y la razón, y mira más cómo estamos viviendo y lo que estamos viendo. Y aunque nos horrorizamos, como fue el día de ayer y muchas otras cosas, con los actos criminales, todavía no hemos visto el verdadero horror de la iniquidad completa. Piensa esto que estamos viendo, no sé elevado a qué potencia, pero mucha. Va a ser terrible, o sea, fíjate cómo la misma maldad de los hombres va a ser parte del juicio de Dios a la humanidad, la misma maldad de los hombres. Qué terrible es esto, es horrendo. Ahora, esto tendría lugar cuando la fuerza que al presente lo detiene sea quitado de en medio. La pregunta que surge aquí, mis hermanos, es ¿por qué va a permitir Dios que esto suceda? ¿No es cierto? Es una pregunta que podemos estar haciendo. Y la respuesta es que para mostrar a los hombres y naciones su propia pecaminosidad y para mostrar por medio de una experiencia amarga la verdadera alternativa al señorío de Cristo. O sea, cuando tú estás oyendo esto, si aquí hay alguna persona no salva, si aquí hay alguna persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, para perdón de sus pecados, para salvación, al punto que tú estás tan seguro de que si yo te pregunto, oye, si mueres ahora, ¿a dónde vas a la eternidad? ¿A dónde vas? Pues mira, bueno, no, es que mira, yo creo, yo pienso, yo siento. No, ¿a dónde vas? La palabra de Dios nos dice que hay una eternidad y esa eternidad solamente es el cielo o el infierno, no hay lugares intermedios. No hay más esperanza, no hay más tregua, no hay diálogo, no hay nada, porque una vez que un alma parte de este mundo sin Dios y sin haber encontrado a Jesús como Señor y Salvador, encontrará a Jesús como juez en aquel día, porque ahorita está el amor de la verdad de Dios para ser salvos. Es ahora el tiempo aceptable. Es ahora el día de salvación. Mira la paciencia de Dios, como comentaba hace un rato, de 2000 años de Dios. Alguno que está aquí escuchando dice, no, pero ¿cómo? No creo. Mira cómo que Dios va a traer juicio y cómo que la condenación. Y estás ahí un poco confundido en tus pensamientos. Oye, ¿te parece poco 2000 años de paciencia de parte de Dios? ¿Te parece poco que Dios haya entregado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, al Santo de Dios, sin pecado, sin mancha, el que siempre le obedeció, siempre hizo su voluntad, lo haya entregado por todos nosotros a venir del mundo, a venir del cielo, a hacerse hombre, a tomar un cuerpo, a entrar en el espacio, en el tiempo, a sufrir, a lidiar con los humanos, con los pecadores, con la maldad, a aguantarse? Eres hijo de Belcebú, o haces las obras en el poder de Belcebú, o eres hijo de fornicación, y tantas cosas que le decían a Jesús, lo atacaban, lo querían apedrear, lo querían despeñar. Cuántas cosas nos dice el Evangelio, y el Señor aceptando, esperando, teniendo paciencia, misericordia. Y han transcurrido 2000 años y millones de personas le han dado la espalda, le han rechazado, han pisoteado su nombre, han tenido por inmunda la sangre de ese sacrificio completo y perfecto en la cruz del Calvario, y han hecho afrenta al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, que dijo Jesús que cuando viniera a este mundo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. Así es que yo te pediría, si traes un poco de confusión en tus pensamientos, que con mucho gusto al final te quedes y busques a algunos de nosotros. Yo estoy para servirte también, te acerques y hagas tus preguntas, manifiestes tus inquietudes para que podamos ayudarte, para que no salgas de aquí hoy
sin estar seguro de cuál es tu condición espiritual. Que no salgas de aquí sin saber cuál es tu eternidad, porque ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, mañana quién sabe, ¿sí? Dice también el proverbio, ¿no? Que no te jactes del día de mañana, porque pues no sabes qué dará de sí el día. Así que también Isaías nos da de parte de Dios, nos hace llegar sabiduría cuando nos dice, buscad al Señor mientras que puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahí donde estás hoy, el Señor quiere que te arrepientas, que vengas a Él, que pongas tu fe en Él. Aunque quiero aclarar algo, y muy, muy enfáticamente, porque con lo que has escuchado hoy, si no tomas bien el contexto, va a haber un peligro. Si la gente, estando alguien aquí también, ¿sí? Hoy alguien aquí que está escuchando dices, oye, no, yo no quiero ese juicio que el Señor traerá, esa tribulación, todas esas cosas que van a pasar tan tremendas, yo no las quiero enfrentar, vivir, sufrir, entonces le entrego mi vida a Cristo. Eso sería una motivación equivocada para creer en Jesús. Tú no tienes que arrepentirte y creer en Jesús para que te salve de la tribulación y de las cosas que en medio de ella sucederán y están escritas. Tú tienes que pedirle al Señor Jesús que te salve de tus pecados, de la culpa y condenación que mereces por tus pecados, de tu condición pecaminosa. La paga del pecado es muerte, tus pecados merecen un pago y ese pago es la muerte. Jesús quiere salvarte de ese pago del pecado que es la muerte, porque Él en la cruz, por amor a ti, quiso tomar tu lugar, cargar tus pecados, pagar por ti, recibir la ira de Dios, el juicio de Dios, el pago de Dios por tus pecados en lugar tuyo, para que tú hoy, posiblemente hoy creas, hoy te arrepientas, hoy vengas a Jesús con todo tu corazón y le entregues tu vida y le digas a Jesús que le ruegues que te acepte tu vida y que tú lo hagas el Señor y el Salvador de tu vida ahora, para que Él te salve, te haga nacer de nuevo, te dé la vida eterna y empieces a vivir una vida con Dios de comunión, y ya con esto serás salvado de la tribulación, serás salvado de la ira de Dios, pero la motivación fue correcta. No sé si fui claro, espero que sí. Es lo mismo que cuando hablamos a un ser querido o amigo que está muy emproblemado, muy necesitado, o que le acaban de dar una noticia de una enfermedad terminal, y tú le hablas de Jesús y esta persona quiere recibir a Cristo para ser sanado, o quiere recibir a Cristo para resolver su problema matrimonial o familiar o de trabajo o de finanzas, en fin. Si alguna persona pone su fe en Cristo para esto, esa fe no le salva, porque tú estás enfocando tu fe de una manera equivocada. Tú tienes que poner tu fe en Cristo como el Salvador, como el Señor, a quien tú necesitas para vida eterna. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Es un gozo estar aquí todos juntos, reunidos, como familia de Dios, como iglesia de Cristo. Cuán hermoso es habitar todos los hermanos juntos en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna, Señor. Oh Dios, gracias, porque no solamente nos has dejado tu palabra, pero nos has dado también al Espíritu Santo, autor, maestro, intérprete de ella, para enfocarnos en lo importante, Señor. Es verdad que hay mucha curiosidad, mucha inquietud, mucho cuestionamiento de muchas cosas, pero hoy nos has ayudado a enfocarnos en lo importante, porque a veces viendo esas otras cosas y afanándonos y confundiéndonos e invirtiendo tiempo, descuidamos lo importante que es
estar preparados en nuestra fe para no permitir que nada amenace nuestra fe. Señor, yo te ruego, Padre, que ahora nos alientes a crecer en nuestra fe y a fortalecerla, que venga una manifestación nueva y fresca en nuestras vidas de renuevo, donde renueves nuestra fe, nuestra alegría, nuestro ánimo, nuestro gusto, Señor, de ti, de tu palabra, de nuestras disciplinas espirituales que hemos posiblemente dejado o han menguado un poco. Nuestra lectura, nuestro estudio de la palabra, nuestra oración, nuestra adoración personal, íntima, nuestra comunión, nuestro andar contigo, el cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, el estar cada día agradecidos por una salvación tan grande que hemos recibido inmerecidamente de ti por gracia, y un anhelo y un deseo de compartir a Cristo y esta vida que estamos viviendo con muchos más, para que puedan escapar de esto que vendrá, pero no como la motivación principal, sino para que ellos puedan conocer de Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, a quien tú has salvado de sus pecados. Señor, si hay alguna persona aquí hoy que nos acompaña, que nos visita, que fue invitada, tú la conoces, Señor, tú sabes quién es, en dónde está aquí, incluso tú sabes su nombre, tú sabes cómo vive, tú sabes cómo se encuentra, sus pensamientos, sus deseos, lo que hace y lo que no hace. Tú sabes, Señor, en dónde está. Yo te ruego, Dios, que esa persona tú le hagas saber que no está aquí por casualidad, que esa persona no está aquí porque ella quiso venir, sino porque tú la trajiste, tú la invitaste, tú querías que estuviera aquí hoy, porque tú la amas, porque tú la estás buscando, porque tú sabes que te necesita, tú sabes que está en sus pecados, tú sabes que sus pecados lo condenan. Tú sabes que esa persona tendrá que pagar, y que si vinieras ahora tú la tendrías que juzgar y condenar eternamente. Pero tú la amas y no quieres ese destino para ella, por eso la trajiste hoy. Y creemos que hoy es ese tiempo aceptable, que hoy es ese día de salvación. Y también que es el día en que podemos buscar al Señor, porque buscad al Señor mientras que puede ser hallado. Que esa persona que está ahí hoy en su corazón, por tu espíritu, la muevas a buscarte, porque te puede hallar ahora mismo ahí donde está. Y llamarle en tanto que está cercano. Señor, sabemos que tú te has acercado hoy aquí a sus vidas, lo más cerca que puedes estar. Oh Dios, te ruego tu gracia para cada una de esas personas, que les traigas a los pies de Cristo hoy, a la cruz, a encontrarse contigo, a ponerse a cuentas, a saber hoy que pueden recibir el perdón de sus pecados completos, la salvación de su alma, la vida eterna, una vida nueva, Señor, a partir de este momento. No importa quiénes son, ni qué edad tengan, ni qué han hecho, ni qué no han hecho, Señor. Hoy tú les puedes recibir, tú les puedes perdonar y salvar y hacer nuevas criaturas, Señor. Gracias, y rogamos que haya gozo en el cielo por pecadores que hoy aquí se arrepienten, por tu gracia y misericordia y amor, y porque tu Espíritu se mueve entre nosotros con poder. Te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, Jesús, y esperamos y anhelamos y amamos tu venida, porque eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro amado, eres nuestro novio, y te esperamos con expectación, pero no con los brazos cruzados, no pasivamente, sino trabajando con gozo, viviendo para ti, sirviéndote y haciendo que muchos también se preparen para que estén listos para recibirte, Señor. Te damos gracias, Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén. Amén.